¿Cómo les va? Muy buenos días, las 10:07. En un rato tendremos información actualizada a propósito de la situación de los detenidos que quedan tras la represión del otro día. Un escenario francamente, no sé cuál es, repugnante el objetivo del que ya hablaremos. Hay un consenso prácticamente unánime en el mundo de los analistas acerca de que el gobierno logró una victoria política trascendente con la aprobación senatorial de la ley Bases. ¿Es tan así? ¿Cuál es la traducción de esa conquista en el cotidiano de la inmensa mayoría de los argentinos? De esto queremos hablar. Sumado a que los chinos renovaron por un año el crédito de vencimiento inminente, era en estos días, a que el Fondo Monetario concluyó la 8ª revisión del acuerdo macrista, y por supuesto que la inflación oficial de mayo fue del 4,2%, que es una enormidad, pero la más baja desde enero de 2022. También se señala que esta semana de los Milei fue la mejor del último periodo. Sobre todo viniendo de una quincena en la que solo se habían acumulado malas noticias. Petovelo, los movimientos del dólar, la caída de bonos y acciones, el incremento de las cifras de pobreza e indigencia, la sucesión de empresas cerradas y trabajadores despedidos o suspendidos, etc. Que de paso, y para empezar o continuar, ¿algo sustancial de esa lista varió significativamente? Para no abundar, como decimos tantas veces, a las 24 horas de la sanción senatorial y de la victoria política, los mercados volvieron a alterarse, el dólar volvió a subir, el fondo le acaba de pedir a Milei levantar el cepo, flexibilización cambiaria, reintroducción de ganancias. Que los chinos ratificasen su aporte no es plata fresca, es un revoleo de corto plazo. Y menos que menos son dinero contante y sonante los 800 millones de dólares, comillas, desembolsados por el Fondo Monetario. No es plata, son un mero asiento contable que entra y sale al mismo tiempo. Dicho de otra manera, o insistido de otra manera, nuestra opinión es que esto nunca se terminó de explicar y por tanto de entender bien. Lo que hace el fondo es pagarse a sí mismo, hasta que entre en vigencia lo acordado por Martín Guzmán para pagar los 44.000 millones de dólares tomados por Macri en 2018. ¿Para qué? Para financiar la fuga de capitales. Ahora, y encima, Caputo Toto anunció alegremente que retoma conversaciones con el fondo a fines de acceder a otro préstamo, tan voluminoso como lo que necesita para llegar los dólares que no entran por ninguna parte. La verdad es que nos parece curioso que incluso entre la prensa adversa al oficialismo haya pasado inadvertido, relegado, semejante aviso del timbero en jefe que ejerce de ministro de Economía. Sí es cierto que los arreglos con el Fondo Monetario y con Beijing impiden
que las reservas del Banco Central continúen deteriorándose en cuanto a sus ingresos. Beijing, a donde viajará Milei con bandera blanca, tras las barbaridades que les dispensó a los chinos. Y sí es cierto, es verosímil, que la baja de la inflación puede producir o asentar un efecto alucinógeno en amplios sectores de la población, resignados o confiados en que habrá luz al final del túnel. El costo, por supuesto, es este proceso recesivo gigantesco, gracias al ajuste que el propio presidente califica como inédito en la historia de la humanidad. Pero, si además se observa una vereda contraria donde hay más poco que mucho, es comprensible que buena parte de la gente quiera agarrarse de algo. También preguntamos, ¿se trata primero de enojarse y luego de encontrar explicaciones? ¿No será que es al revés? Este último aspecto convoca a quienes aspiran o consiguen compatibilizar lo emocional con el raciocinio, con el análisis. Se entiende el asombro que provoca un personaje capaz de haber saltado a presidente de la nación desde el desaforado panelismo televisivo, casi sin escalas. ¿Cómo no sería factible que un hecho de esa naturaleza provoque incluso cierta parálisis, en tanto se requiere, llamémosle, procesar semejante episodio? Sin embargo, de ninguna manera es veraz que no pasa nada así como así. Vamos a reiterarlo, en apenas 6 meses de gobierno, y esto nunca ocurrió, hubo ya 2 paros generales, una afluencia masiva el 24 de marzo que excedió al recordatorio del genocidio, y la marcha más impresionante desde el retorno democrático en respaldo a la universidad pública. Y puede agregársele, como no, que los senadores votaron una ley más gases que bases, en medio de un despliegue represivo atinente a una dictadura, invadido de infiltrados, que el mileísmo llevó a categoría de grupos terroristas. Es gravísimo. En serio, es gravísimo. Es gravísimo porque es otra historia, otro discurso que ya vivimos. Parecía que todo estaba escrito en el manual de la fachósfera. Pero no, ahora inventaron un intento subversivo como elemento de una manifestación que era completamente pacífica. En el primer comunicado oficial al respecto, esto asimismo pasó de largo. En lugar de perpetrar, se leyó que quisieron perpetuar un golpe de Estado. Son igual de brutales que de brutos. La ley susodicha sufrió una mengua muy considerable. Y en esto también queremos detenernos. Salió con la lengua afuera, ayudada por lo que el colega Pablo Ibáñez definió como el traicionómetro peronista y aledaño. Crece el Cuader, Camau Espínola, tuvieron que repartir embajadas, cargos en reparticiones estatales, obras u obritas públicas en las provincias, puestos en organismos bilaterales, es decir, una auténtica tranza de casta
contra el combate a ella de que se vanaglorian y que, eso sí, ya no se cree nadie. Empero, veamos una ligera síntesis de lo resultante. Es muy buena la que ayer publicó Página acerca de lo que se podó y lo que quedó. El título 1 le concede a Milei la declaración de emergencia y la delegación de facultades especiales, pero solo por un año. En el proyecto original las emergencias eran 11. Quedaron 7 en el camino. Después Luispa va a ampliar en torno a esto. En la reforma del Estado y las privatizaciones, además de quedar afuera nada menos que Aerolíneas y el Correo, se incluyó la exigencia de que debe intervenir una comisión bicameral. Permanece la moratoria previsional, lo cual permitirá que las mujeres, sobre todo, puedan llegar a la jubilación pagando los años que trabajaron y en que los empleadores no les hicieron los aportes. El dichoso régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, también quedó golpeado, sin siquiera contar que, mientras exista cepo cambiario, ningún inversor jugará a la ruleta, y en todo caso, es una apuesta de plazo largo, sin consecuencias en lo inmediato. Y se incluyó un límite para que puedan disponer libremente de las divisas. La rebaja de los bienes personales, afuera. La restitución de ganancias, afuera. Es una derrota alta para el oficialismo que se verá si logran revertir en diputados. Era llave para que el gobierno consiguiera dinero fresco. Y vaya, por ahora quedó a salvo el monotributo social, que el gobierno pretendía eliminar desprotegiendo a uno de los sectores más vulnerables de la población, ingresándolo a la informalidad absoluta al impedirle una obra social y el acceso al sistema jubilatorio. Sobre eso vean también un muy buen artículo de Karina Micheletto, también ayer en el diario. ¿Significa que el gobierno recibió una trompada demoledora? No. Sí significa que victoria política se remite a haber alcanzado un parcial triunfo parlamentario, del que no se dice, no decimos que sea menor, porque, vamos, lo obtuvo desde una bancada de apenas 7 integrantes, ampliados gracias a la habilidad y los favores desprejuiciados que muñequearon Guillermo Francos y Victoria Villarruel. Como ya se insistió por estas horas, desde cualquier palo, tenían que cantar un gol del modo que fuese, y lo cantaron. Pero en la práctica concreta de la economía, en cuanto a consecuencias rápidas, no cambia nada. ¿Significa entonces que la oposición obtuvo algún otro avance contundente que se agrega al del proyecto sobre movilidad jubilatoria sancionado en diputados? No. Pero sí que permanece una resistencia, alguna resistencia, apta para que el gobierno no pueda llevarse todo por delante. Y sobre esto, y para ir concluyendo, vale un apunte que tal vez se perdió de vista y que rescató el diputado Leandro Santoro en una entrevista radiofónica. Cuando fueron los paros generales y las manifestaciones convocadas por el sindicalismo, sin perjuicio de la opinión que merezcan los popes cegetistas, hubo la señal clara, el llamado claro, de oponerse al ajuste que de ninguna forma estaba pagando la casta. Ni lo estaba ni lo está.
Y ni hablar de lo sencillo, brillante, específico, que fue la consigna de la marcha en defensa de la educación y la universidad públicas. Justamente eso solo tocó una de las fibras más sensibles de la memoria nacional, de lo que debe resguardarse, de lo que no se puede tocar. Por el contrario, esta discusión de la ley bases quedó encapsulada en el mundillo político y politizado. No jodamos, no nos engañemos, no se dejó claro, ni de lejos, cuáles eran y son las cosas que están en juego. Oigan, moratoria previsional, ganancias, derechos de los laburantes. Por fuera de "la patria no se vende", que es un eslogan muy meritorio, pero amplísimo, y que suena al relato entrado en crisis con el que juega la extrema derecha, faltaron ganchos, faltaron provocaciones, explicaciones, oraciones, mucho más directas para la comprensión colectiva. Por eso se encapsuló la discusión. Falló la comunicación. Y cuando falla la comunicación es porque no está clara la decisión política. Y como ya se sabe hace rato, la comunicación no reemplaza la acción política, la integra, y cada día más. Pero sin buena comunicación, no hay acción política que termine haciendo efecto masivo.